Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Muy buenas tardes, querida comunidad hispana de Canadá. Soy Paula Pinzón y qué gusto volver a acompañarlos. Iniciamos una nueva semana con información sobre el Mundial 2026, el tradicional Calgary Stampede, relaciones entre Canadá y Estados Unidos y las noticias que están marcando la agenda nacional. Comenzamos. Abrimos con una noticia que preocupa a miles de aficionados. Las autoridades investigan a StubHub por la presunta venta de entradas que nunca habrían sido válidas para partidos del Mundial 2026. Vamos con el informe. La plataforma de reventa StubHub enfrenta una creciente presión tras una investigación de CBC News, que encontró evidencia de que permitió publicar y vender boletos para el Mundial 2026 antes de que la FIFA emitiera oficialmente las entradas. La práctica, conocida como boletos fantasma, consiste en ofrecer boletos que el vendedor aún no posee. La investigación revela que algunos aficionados compraron entradas meses antes del inicio de la venta oficial, y al llegar el día del partido, recibieron cancelaciones de última hora o nunca obtuvieron los boletos prometidos. Varios consumidores aseguran haber gastado miles de dólares en viajes y hospedaje para quedarse sin acceso al estadio. Tras las denuncias, el fiscal general de Texas abrió una investigación para determinar si StubHub violó las leyes de protección al consumidor. Paralelamente, un grupo de aficionados presentó una demanda colectiva en Estados Unidos por las cancelaciones y los perjuicios económicos sufridos. StubHub sostiene que no permite la venta especulativa y atribuye parte de los problemas a dificultades en el sistema de transferencia de boletos de la FIFA. Sin embargo, la FIFA rechaza esa explicación y recuerda que recomienda utilizar únicamente su plataforma oficial de venta y reventa de entradas. El caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de endurecer las regulaciones contra la reventa especulativa de boletos, una práctica que organizaciones de consumidores y promotores consideran un riesgo para quienes buscan asistir a grandes eventos deportivos. Alberta ya respira ambiente de Calgary Stampede. Entre los tradicionales desayunos de pancakes, los eventos culturales y el rodeo, este año la conversación también gira en torno al futuro político de la provincia dentro de Canadá. Vamos con los detalles. El Stampede de Calgary dio inicio este fin de semana a su edición anual, convirtiendo una vez más a la capital del oeste canadiense en el corazón cultural del país durante 10 días de rodeos, carreras de carruajes, música y la tradición más querida del festival, el desayuno gratuito de panqueques en las calles. Conocido como el mayor espectáculo al aire libre del mundo, el Stampede celebra la herencia vaquera del oeste canadiense y atrae cada año a más de 1 millón de visitantes de todo el país y del extranjero. La historia del festival se remonta a más de un siglo y desde sus primeras ediciones ha sido escenario de encuentros políticos de alto nivel. Primeros ministros, premiers, ministros y líderes de oposición de todas las tendencias convergen en Calgary durante esta semana como parte de un ritual político sin equivalente en el calendario canadiense. Este año, sin embargo, el ambiente político tiene una carga excepcional. Alberta se acerca a un referéndum sobre su permanencia en la Federación Canadiense, y el Stampede se ha convertido en el primer gran teatro donde federalistas e independentistas compiten por los corazones de los albertenses. La premier Danielle Smith encabezó el desfile junto a su gabinete en un carruaje tirado por caballos. El líder federal conservador, Pierre Poilievre, recorrió el trayecto montado a caballo. El ministro federal de Finanzas, François-Philippe Champagne, participó en la fritada de panqueques junto a la premier y el alcalde de Calgary, Jeremy Farkas. Decenas de diputados liberales también hicieron presencia en la ciudad. El embajador de Estados Unidos en Canadá, Pete Hoekstra, asistirá a las carreras de carruajes y sostendrá reuniones con líderes del sector energético y de defensa. La víspera del desfile, la Premier Smith y el primer ministro Mark Carney presentaron los primeros detalles de un proyecto de oleoducto de Alberta hacia la costa sur de Columbia Británica, con un costo estimado de $35,000 millones canadienses o más, en una jugada política de alto impacto justo antes del inicio del festival.
Grupos independentistas también participarán en el circuito del Stampede con desayunos y actos de campaña donde promoverá la separación de Alberta de Canadá. En paralelo, la organización federalista Forever Canadian distribuirá letreros y participará en eventos para defender la permanencia de la provincia en la Confederación. El alcalde Farkas sintetizó el espíritu del evento con una frase memorable. El Stampede, dijo, es probablemente el mejor zoológico de políticos del mundo. Buenas noticias para la industria nacional. Una empresa canadiense obtuvo el primer contrato del nuevo Programa Europeo de Defensa, consolidando la presencia del país en un sector estratégico. Veamos de qué se trata. Una empresa de Montreal se convirtió en la primera compañía canadiense en obtener un contrato dentro del nuevo Programa Europeo de Compras Militares. Un acuerdo que busca fortalecer la industria de defensa del continente y reducir su dependencia de Estados Unidos. El anuncio fue realizado por el primer ministro Mark Carney durante la cumbre del G7 en Francia. La empresa Marconi Technologies suministrará radios tácticas fabricadas en Canadá para las Fuerzas Armadas de Polonia en un contrato superior a los $10 millones canadienses. Las entregas comenzarán este año y se extenderán hasta 2030, en colaboración con una empresa polaca. Canadá consiguió el primer contrato para una empresa nacional dentro del Programa Europeo de Defensa, Security Action for Europe, conocido como SAFE, que facilita la compra conjunta de equipo militar entre la Unión Europea y sus socios. El gobierno de Carney considera este contrato como el primer resultado concreto de la nueva alianza en materia de seguridad con la Unión Europea y espera que abra la puerta a nuevas oportunidades para la industria canadiense de defensa y tecnología. El embajador de Estados Unidos pidió que el Bourbon vuelva a venderse en Canadá y confirmó que los primeros aviones F-35 destinados a las Fuerzas Armadas canadienses comenzarán a llegar próximamente. Más información a continuación. El embajador de Estados Unidos en Canadá, Pete Hoekstra, aprovechó la celebración del Día de la Independencia en Ottawa para enviar varios mensajes sobre la relación bilateral entre ambos países. Durante el evento, Hoekstra expresó su deseo de que para la próxima celebración del 4 de julio, los licores estadounidenses vuelvan a venderse legalmente en provincias como Ontario, luego de que varias jurisdicciones retiraran el bourbon y otras bebidas de sus estanterías como respuesta a los aranceles impuestos por Washington. El diplomático también anunció que Canadá recibirá el próximo 14 de octubre los primeros cazas Lockheed Martin F-35 Lightning II en la base aérea de Luke, en Arizona. Será la primera entrega del contrato firmado por Canadá, mientras el gobierno federal mantiene en revisión la compra total de 88 aeronaves debido a las tensiones comerciales con Estados Unidos. Durante la ceremonia, 2 F-35 estadounidenses y 2 CF-18 canadienses realizaron un sobrevuelo conjunto sobre la residencia oficial del embajador como símbolo de la cooperación militar entre ambos países dentro del sistema de defensa NORAD. Hoekstra reconoció que aún existen diferencias entre Ottawa y Washington, como los aranceles y el retraso en la apertura del puente internacional Gordie Howe, pero aseguró que ambos gobiernos continúan negociando y confió en que esas diferencias podrán resolverse. Hoy es el primer día de la primera semana en la que se espera que los empleados federales de Canadá regresen a la oficina un mínimo de 4 días a la semana. Este lunes comenzó la primera semana del nuevo esquema de trabajo para la mayoría de los empleados del gobierno federal de Canadá, quienes ahora deberán asistir a la oficina al menos 4 días por semana. La medida, conocida como RT o 4 por sus siglas en inglés de Return to Office 4 o Regreso a la oficina 4 días por semana, reemplaza el modelo híbrido de 3 días que estaba vigente desde 2024. El cambio ha generado desafíos logísticos en varias dependencias federales. Algunas oficinas aún no
cuentan con suficientes estaciones de trabajo para recibir a todo el personal, por lo que el gobierno ha firmado nuevos contratos de arrendamiento y reorganiza espacios mientras continúa la transición. Los principales sindicatos del servicio público mantienen su rechazo a la medida y han presentado recursos legales contra el gobierno. También advierten sobre problemas de espacio, falta de estacionamiento, mayor congestión vehicular y presión sobre el transporte público, especialmente en Ottawa y Gatineau, donde se concentra la mayor parte de la administración federal. Las autoridades sostienen que las redes de transporte están preparadas para recibir el aumento de pasajeros, aunque reconocen que seguirán monitoreando la demanda durante las próximas semanas para realizar ajustes si es necesario. Mientras tanto, el regreso obligatorio marca una nueva etapa en la política laboral del gobierno federal, más de 6 años después de que la pandemia transformara la forma de trabajar en el servicio público. Y cerramos con la pasión del fútbol. Enseguida repasaremos los resultados, las sorpresas y los momentos más destacados que dejó una nueva jornada del Mundial 2026. Vamos con más información. Marruecos avanzó el sábado a los cuartos de final del Mundial 2026 al golear 3-0 en el Houston Stadium de Texas a Canadá, la primera anfitriona en dejar el torneo tras una histórica participación. Tras un primer tiempo más luchado que jugado en el que las faltas y pausas fueron protagonistas, los Leones del Atlas alcanzaron el triunfo en la segunda parte de forma cómoda. Azzedine Ounahi puso adelante a los marroquíes al minuto 50 con un golazo de media distancia y completó su doblete personal al minuto 82 tras una buena asistencia de Brahim Díaz. Soufiane Rahimi puso cifras concretas al marcador al minuto 90+8 en tiempo de descuento, en un contragolpe del conjunto marroquí que se convirtió en el primer seleccionado africano en avanzar en 2 ocasiones a los cuartos de final de una Copa del Mundo. Sin que le sobrara nada, Francia superó la muralla defensiva de Paraguay, al que venció 1-0 el sábado en Filadelfia y avanzó a cuartos de final del Mundial 2026, donde le espera Marruecos. En un partido cerrado, con pocas ocasiones de gol, los franceses solo pudieron quebrar el cerrojo albirrojo con un penalti, tras una clara falta de Andrés Cubas sobre Désiré Doué, que había entrado minutos antes desde el banquillo. Tras el llamado del VAR, el juez central sancionó la falta y Kylian Mbappé, inseparable de su romance con el gol, marcó al minuto 70 desde el punto blanco su 7º tanto en este mundial, y quedando a una sola diana del argentino en el historial de máximos artilleros del certamen. Los paraguayos no pudieron reaccionar y le dijeron así adiós a la Copa del Mundo, tras una digna presentación en la que dejaron afuera a Alemania y vendieron cara a su derrota ante la favorita Francia. El seleccionado galo se medirá con Marruecos en los cuartos de final el próximo jueves en Foxborough, cerca de Boston, por el pase a la semifinal. Adiós al sueño del 6º título mundial. El Brasil de Carlo Ancelotti sucumbió 2-1 el domingo ante el poder de la Noruega de Erling Haaland y fue eliminado en los octavos de final de la Copa del Mundo de 2026. Un penal tempranero sancionado por el árbitro central tras el llamado del VAR en favor de Brasil pudo haber puesto en ventaja a los pentacampeones del mundo, pero el arquero noruego Ørjan Nyland atajó el cobro de Bruno Guimaraes. El partido fue de ida y vuelta, pero la irrupción desenfrenada de Haaland eliminó la paridad. El atacante del Manchester City golpeó primero con un cabezazo letal que dejó sin opciones a Alisson Becker al minuto 79. Luego, al minuto 90, el androide nórdico sacó un zurdazo como un as bajo la manga para sentenciar a la canariña y marcar su 7º gol en este mundial, igualando en la tabla de artilleros a Lionel Messi y Kylian Mbappé. De nada sirvió el descuento de Neymar en el tiempo añadido, quien había ingresado al minuto 70 y cobró un penal para poner cifras concretas al marcador en la que seguramente fue su última participación mundialista. Desde Italia 1990, Brasil no caía en la fase de los octavos de final, y el sueño del 6º título mundial para los auriverdes vuelve a aplazarse al menos 4 años más. Noruega, en cambio, firmó ya su mejor participación en la historia de los mundiales, metiéndose entre los 8 mejores de esta edición. El sueño de México terminó en el mítico Estadio Azteca al perder 3-2 el domingo en octavos de final contra Inglaterra. En un vibrante partido que empezó con 1 hora de retraso por una tormenta, Jude Bellingham silenció a los aficionados mexicanos con 2 goles casi seguidos. El primero con una linda palomita al minuto 36 tras un gran pase de Bukayo Saka, y el segundo al minuto 38 luego de una salida en falso de la saga mexicana que fue aprovechada por los atacantes ingleses. A pesar del baldado de agua fría, los mexicanos no se dieron por vencidos y su goleador Julián Quiñones descontó al minuto 42 con un potente derechazo tras tomar un rebote en el corazón del área. En
En el segundo tiempo, el lateral derecho inglés Jarrell Quansah fue expulsado al minuto 54 por una dura entrada que el árbitro sancionó tras el llamado del VAR. Pese a tener un hombre menos, los ingleses aumentaron la diferencia gracias a un penalti cobrado magistralmente por su capitán y goleador Harry Kane, quien suma ya 6 goles en el Mundial 2026, por detrás de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland, que suman 7. El mismo Kane propició el 3-2 para el Tri por una falta en el área que cometió sobre Brian Rodríguez. Raúl Jiménez, especialista en penales, venció a Jordan Pickford, una de las figuras del partido, al minuto 69. La eliminación mexicana se consumó en una de las noches más memorables del Estadio Azteca, donde el Tri no había perdido en 10 ocasiones en mundiales. Inglaterra ahora viajará a Estados Unidos para enfrentar el sábado en Miami a Noruega, que viene de eliminar a Brasil. Punto final al sueño de un país. Los mexicanos no ocultaron el domingo su tristeza tras la eliminación de su selección del Mundial 2026, tras perder 3-2 ante Inglaterra en el mítico Estadio Azteca. Una decepción total, pero bueno, ni modo, pues así es, ¿no? A veces hay que aguantárselas. Ni modo, bien jugado, perdimos, fueron 3, nosotros 2, pero la verdad, bueno, México es México, bien ganado. Según la alcaldesa de Ciudad de México, 1.350.000 personas se dieron cita en los puntos de encuentro de la capital para ver el partido del Tri, que había llegado hasta octavos de final con 4 victorias y sin goles en contra. Fue apenas la tercera derrota oficial de la selección mexicana jugando en el Azteca y la primera en 3 mundiales. Aunque perdimos, pero dimos muchísima batalla. México la supo ganar. Y yo sé que somos ganadores, aunque perdimos el día de hoy, pero de verdad México dio batalla y que se sienta México. Triste porque éramos mejores, hoy éramos mejores, pero desafortunadamente como cada 4 años siempre son detalles. Hace 4 años fueron detalles, hace 8 años fueron detalles, hace 12 fueron detalles. Estamos a un pasito, un gran equipo, lo hicieron muy bien, pero otra vez detalles. Tras la eliminación, Javier El Vasco Aguirre culminó su tercera etapa al frente de la selección mexicana. Sobre su sucesor, Rafael Márquez, dijo que está más que capacitado y que tiene una base fuerte para construir el futuro. Gracias por acompañarnos una tarde más y por hacer de Canadá en Español un espacio para mantener informada a nuestra comunidad hispana de costa a costa. Hoy queremos enviar un saludo muy especial para Javier Morales, en Edmonton, Alberta. Gracias por acompañarnos cada noche y por formar parte de esta gran familia. Soy Paula Pinzón. Que tengan una excelente noche, muchas bendiciones y nos vemos mañana con una nueva edición de Canadá en Español. Hasta la próxima. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue RCE Noticias. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima.